Cómo Jacob pasó de la escasez a la abundancia, y qué te enseña hoy. ¿Alguna vez te has sentido usado, agraviado, trabajando duro, y sin embargo tu situación financiera no mejora? Así empezó exactamente la historia de Jacob, pero el final te sorprenderá. En Génesis 30 y 43 dice, y el hombre se hizo muy rico. Imagina a un hombre que pasó años sirviendo a alguien que lo engañó, alguien que cambiaba las reglas constantemente, alguien que se aprovechó de su fuerza, su tiempo, su lealtad. Ese hombre es Jacob, y su historia no se trata solo del pasado, sino de ti, hoy. Muchas personas viven atrapadas en un ciclo de escasez, incluso quienes creen en Dios, trabajan, se esfuerzan, rezan, pero los resultados no aparecen, las cuentas nunca cuadran, la paz financiera nunca llega, y en medio de todo esto, surge una pregunta agobiante: ¿Dios realmente quiere que yo prospere? Si alguna vez te has preguntado esto, debes saber esto: estás a punto de descubrirlo. Como Dios usó un tiempo de injusticia para traer abundancia a la vida de Jacob, y como este mismo principio puede desbloquear tu vida financiera. Este video trata sobre transformación, sabiduría espiritual y prosperidad con propósito. Exactamente como enseña la Biblia, la escasez nunca fue el plan de Dios para sus hijos, pero hay una razón clara por la que muchos permanecen atrapados en ella. No entendieron los principios que llevaron a Jacob de la escasez a la abundancia, y lo que es peor, algunos ni siquiera creen que sea posible. Jacob no se hizo rico por casualidad, no fue magia, no fue engaño, fue estrategia, fue fe, fue la aplicación práctica de un código divino de sabiduría. Dios no le dio oro a Jacob, le dio, y de ahí eso lo cambió todo. Lo más impresionante, que prosperó, dentro de un sistema injusto, oprimido por un amo manipulador, Labán. Él prosperó. Mientras estaba siendo explorado. Esto nos enseña que no son las circunstancias externas las que determinan tu prosperidad, sino el favor de Dios y la aplicación de la sabiduría que Él otorga. Jacob comprendió que la prosperidad no empieza con el dinero, empieza con mentalidad, con discernimiento espiritual y con actitud ante la adversidad, y eso es precisamente lo que muchos ignoran. Quieren abundancia, pero siguen pensando como esclavos. ¿Cuántas veces has sentido que lo hacías todo bien, pero nada funcionaba? Orando, ayunando, sirviendo, pero aún así, ¿las puertas siguen cerradas? Quizás estés en el lugar correcto, pero aún así, no aplicó el principio correcto. Jacob tuvo un punto de inflexión cuando dejó de simplemente aceptar las reglas de Labán y comenzó a actuar con sabiduría sobrenatural. Observó lo que tenías: rebaños débiles, un contrato desfavorable, años de frustración acumulada, y aún así, él vio una oportunidad donde nadie más la vio. Esta es la enseñanza oculta de Génesis 30. Dios provee estrategias donde el mundo solo ve limitaciones. La misma mano que protegió a Jacob mientras era humillado es la mano que te invita a pasar de la escasez a la abundancia. Pero aquí va una advertencia: la bendición no solo está en el destino final, sino en el proceso. Y por eso, si quieres experimentar este cambio, necesitarás entender cómo reaccionó Jacob, cómo pensó, cómo se movió, incluso cuando parecía que todo estaba en su contra, porque quizás te encuentres justo en ese punto ahora mismo, cansado, limitado, pero con fe, y lo que viene a continuación podría ser el punto de inflexión en tu historia. Jacob no nació en un entorno de abundancia, no comenzó su vida rodeado de riquezas ni con caminos fáciles. De hecho, su historia está marcada por conflictos familiares, decepciones y huidas. Desde el vientre materno, Jacob ya luchaba. Nació agarrado al talón de su hermano Esaú, y esto ya era una señal profética de que su camino sería de confrontación, resistencia y superación. Y quizás, si observas tu propia vida, notarás algo similar. Desde pequeño has tenido que luchar, valerte por ti mismo, resistir, y aún así, la abundancia siempre parece lejana. Pero como veremos ahora, esta no es la última palabra cuando Dios está involucrado. Tras engañar a su padre para recibir la bendición de la primogenitura, una bendición que, según la cultura de la época, garantizaba una doble porción de la herencia,
y el derecho al liderazgo espiritual y familiar, Jacob se ve obligado a huir de su hogar por temor a la venganza de Esaú. Abandona su hogar solo, sin recursos, sin un destino claro. Solo lleva consigo una promesa, una palabra de bendición, un destino profético. ¿Y cuántas veces nos sentimos así, sin estructura, sin garantías, pero con la fe de que Dios tiene algo preparado? Jacob llega a la tierra de Padan Aram y conoce a Labán, su tío. Aquí comienza un nuevo ciclo, un ciclo que representa el proceso de la mayoría de las personas que buscan la prosperidad con un propósito. Llega con las manos vacías, dispuesto a trabajar, y al ver a Raquel, la hija de Labán, se enamora perdidamente. Ofrece trabajar durante 7 años a cambio de casarse con ella, pero lo que sucede después es el primero de muchos episodios de injusticia que Jacob experimentará. Labán, con astucia, intercambia a Raquel por Lea en la noche de bodas. Jacob es engañado, 7 años de trabajo, y al final, recibe algo diferente de lo prometido. Esto sería suficiente para hacer que muchos se rindan, pero Jacob no se detiene, negocia con Labán otros 7 años para finalmente casarse con Raquel, y así, durante 14 años, Jacob sirve fielmente, incluso cuando es agraviado. Esto nos enseña algo poderoso. La prosperidad no siempre llega a la primera, pero se acerca a quienes se mantienen firmes incluso cuando todo parece injusto. Mientras trabajaba para Labán, Jacob vio frustradas sus expectativas una y otra vez. Su deseo era formar una familia, adquirir bienes y cumplir la promesa, pero, en cambio, se enfrentó a la rivalidad entre esposas, a la inestabilidad emocional y a la explotación constante. Sin embargo, no se rebeló, no abandonó, no murmuró, continuó trabajando, sirviendo y creyendo. Esto nos muestra que la prosperidad bíblica no se trata solo de recibir, sino de convertirse en alguien capaz de sostener la bendición. Dios moldeó a Jacob desde dentro antes de transformar su realidad exterior. El tiempo pasa, y Jacob comienza a prosperar tranquilamente. Nacen sus hijos, e incluso en medio de la agitación familiar, continúa construyendo su casa, pero el cambio más radical aún está por llegar. Después de servir a Labán durante tantos años, decide que es hora de empezar a construir su propia herencia. Le dice a Labán: dame lo que es mío. Trabajé duro, te serví, te enriquecí. Ahora quiero cuidar de mi casa, de mi familia. Labán, por interés propio, intenta frenarlo. Sabía que Dios estaba bendiciendo su vida gracias a Jacob. Y aquí hay un punto que mucha gente no comprende. A veces, el entorno en el que te encuentras hoy solo se mantiene en pie porque una bendición está sobre tu vida. Jacob fue la fuente de prosperidad para la casa de Labán. Donde quiera que tocaba, prosperaba, y esto no se debía solo a la habilidad humana, sino a la mano de Dios. Este es un poderoso principio espiritual. Cuando caminas en pacto con el propósito de Dios, incluso en tiempos de escasez, la abundancia comienza a manifestarse a tu alrededor. Pero Labán, aún astuto, propone un nuevo acuerdo, y aquí comienza el punto de inflexión. Intenta de nuevo manipular a Jacob, ofreciéndole un salario, basado en rebaños moteados, pensando que sería una forma de limitar su riqueza. Pero es en este punto donde se manifiesta la sabiduría divina. Jacob tiene una visión, una idea inspirada por Dios, una estrategia aparentemente extraña pero sumamente efectiva: colocar ramas peladas en los abrevaderos donde los animales se aparearon. Puede parecer extraño, incluso excesivamente simbólico, pero detrás de esta acción había un principio espiritual. La fe acompañada a la acción estratégica fue clave. Jacob comprendió que Dios podía bendecir lo natural mediante lo sobrenatural. No esperó un milagro, actuó, y el resultado, lo que parecía improbable, comenzó a suceder. Nacieron rebaños fuertes con las marcas que lo convertían en su dueño. Poco a poco, sin robar ni engañar, acumuló riqueza legítimamente, con sabiduría y el favor divino. Esta parte de la historia marca el inicio de la transición de Jacob, de un sirviente explotado a un hombre próspero con identidad propia. Lo que antes era escasez, ahora empieza a dar señales de abundancia. Pero note, nada fue fácil.
Todo se construyó con fe, con visión espiritual, con trabajo constante y, sobre todo, con alineamiento con los principios de Dios. Y quizás te encuentres justo en ese punto ahora mismo. Sientes que ya has servido demasiado, has rendido demasiado, has sembrado demasiado. Quizás miras a tu alrededor y te preguntas, ¿cuándo será mi turno? Lo que Génesis 30 nos muestra es que el punto de inflexión llega para quienes se mantienen firmes y saben aplicar la sabiduría espiritual en el momento oportuno. Jacob no solo soportó el proceso, sino que supo ver la oportunidad escondida en la crisis. Y aquí es donde muchos pierden la bendición. Se dan por vencidos antes de la multiplicación. Se detienen desanimados. Pero Jacob perseveró, incluso cansado, incluso ofendido. Confió en la promesa y, lo más importante, avanzó hacia ella con estrategia y valentía, porque la prosperidad con propósito no cae del cielo como un regalo repentino. Se cultiva con decisiones alineadas con el cielo, y es en este escenario que, aunque externamente limitado, Jacob comienza a expandirse internamente, se convierte en más que un sirviente, se convierte en alguien que encarna un modelo divino de prosperidad. No solo acumula riqueza, sino que crea un legado, protege su hogar y cumple el plan de Dios para su vida. Ahora que entiendes estos antecedentes, la siguiente parte te revelará exactamente cómo funcionó la estrategia de Jacob, que tiene que ver con tu vida hoy y por qué muchos no prosperan aunque creen en Dios. Jacob fue víctima de una clara injusticia, pero no se detuvo, y esa es quizás una de las partes más impactantes de su camino, porque es fácil ser resiliente cuando todo va bien, cuando llega el sueldo, cuando las promesas se cumplen rápidamente. Pero Jacob perseveró precisamente cuando parecía no haber ninguna razón lógica para continuar. Estaba siendo explotado. Labán ya le había cambiado el salario 10 veces. Las reglas cambiaban con cada nuevo acuerdo. La cosecha parecía lejana. Y, sin embargo, Jacob continuó. Esto revela algo valioso para quienes deseen experimentarlo. Prosperidad con propósito, según la Biblia. El favor de Dios no elimina el proceso, Él te sostiene en él. Jacob pudo haberse hecho la víctima, pudo haberse quejado, rebelado y dado por vencido, pero, en cambio, permaneció fiel a lo que Dios había puesto en sus manos. Y esto nos enseña un principio poderoso: la forma como cuidas lo que no es tuyo determina lo que Dios puede confiarte mañana. Él trabajó para Labán, pero actuó como si estuviera construyendo algo propio, y en cierto modo, lo estaba haciendo, porque lo que realmente estaba construyendo allí era credibilidad espiritual, autoridad, resiliencia y, lo más importante, sabiduría estratégica para prosperar con justicia. La verdad es que la mayoría de quienes quieren pasar de la escasez a la abundancia buscan un atajo, quieren la parte gloriosa de la historia, pero sin la cruz, sin el tiempo, sin la resistencia. Pero con Dios, la prosperidad nunca es solo un destino, es una identidad, y por eso, nos permite pasar por procesos donde aprendemos a confiar más en el más sobre resultados inmediatos que resultados inmediatos. Estaban subestimando a Jacob. Labán creía que se estaba aprovechando, pero lo que Labán no sabía era que aquellos que caminan con Dios poseen un tipo de riqueza que no se puede medir únicamente en posesiones materiales. Y esta riqueza interior, fe, sabiduría, discernimiento, es lo que sostiene la abundancia exterior cuando finalmente llega. ¿Sabes qué es lo más impresionante de esta historia? Es que, aun sabiendo que lo estaban perjudicando, Jacob no permitió que eso corrompiera su carácter. No se vengó de la misma manera, usó engaño para combatir el engaño, usó la sabiduría, se mantuvo fiel a los principios del cielo, incluso mientras trabajaba para un sistema injusto en la tierra. Esto te habla directamente a ti, que te encuentras en un entorno difícil hoy. Quizás tienes un trabajo donde nadie reconoce tu esfuerzo. Quizás estás en una familia que aún no cree en ti. Quizás estás rodeado de limitaciones financieras, deudas, presiones, puertas cerradas, y aún así te mantienes firme, creyendo, intentando hacer lo correcto. Así que escucha esto con atención. Dios ve cada paso que das. No ignora tus esfuerzos, no ignora lo que has sembrado, y a su debido tiempo,
libera la cosecha que nadie puede impedir. Eso es exactamente lo que él se lo hizo a Jacob, y puede hacértelo a ti. Jacob tuvo que soportar humillaciones silenciosas, tuvo que lidiar con el peso de haber sido usado durante tantos años. Tuvo que contener su indignación y confiar en que Dios veía lo que él mismo no podía ver. Eso es fe práctica, eso es madurez espiritual, eso es lo que llamamos sabiduría bíblica en acción. Y miren qué interesante, la escasez de Jacob no era solo financiera, también era emocional. Había sido separado de su hogar, no veía a su madre, vivía en un matrimonio inestable, entre dos mujeres, en constante conflicto. Era un ambiente de tensión y desequilibrio, y, sin embargo, incluso en medio de todo esto, nunca dejó de trabajar, de creer y de actuar. Esto desmiente una mentira que muchos creen, que necesitamos que todo sea perfecto en la vida para prosperar. Jacob nos muestra lo contrario. Puedes prosperar incluso en medio del caos si tienes la sabiduría y la guía de Dios. Y aquí es donde entra en juego algo fundamental. Jacob confió, pero también actuó. No fue pasivo, comprendió que la verdadera fe va acompañada de acción. Y ese es el punto de inflexión que necesitas ver. Tu fe, por firme que sea, necesita transformarse en acción, en movimiento, en estrategia. Dios no actúa donde hay parálisis. Dios actúa donde hay movimiento guiado por la obediencia. Jacob continuó actuando, incluso sin garantías. Y este es un retrato de lo que significa vivir bajo el gobierno del reino. Porque quienes viven por fe, basados en la Biblia, no esperan las condiciones perfectas, crean posibilidades mediante la sabiduría espiritual. Quizás te encuentras exactamente donde Jacob estaba hoy, trabajando duro, recibiendo poco, olvidado por quienes deberían valorarte, viviendo en un entorno que parece agotarte, y, en el fondo, sientes que te subestiman, que nadie ve tu valor. Pero tenga en cuenta, Dios ve, y más que eso, Dios prepara ideas, estrategias y conexiones que te sacarán de la escasez. Pero solo si no te detienes. El sistema puede intentar borrarte, pero Dios siempre tiene una salida, y casi nunca llega como esperamos. Llega en forma de dirección, de inspiración, de una idea que parece simple, pero tiene un poder multiplicador. Jacob no tuvo herencia, él era un inversionista, no tuvo suerte, tenía sabiduría divina, y eso era más que suficiente. La vida de Jacob es prueba viviente de que sí, se puede pasar de la escasez a la abundancia sin corromperse. Puedes enriquecerte sin manipular. Puedes crecer incluso cuando el mundo te dice que estás estancado, pero todo comienza con una decisión. No te detengas, incluso cuando te traten injustamente, y cuando decides continuar de todas formas, Dios empieza a mover piezas invisibles, empieza a crear oportunidades donde antes solo había frustración. Y es en este punto que la historia empieza a cambiar. Llega un momento en la vida de Jacob en que la injusticia ya no puede ignorarse. Había servido durante demasiados años, había sido explotado, engañado y subestimado durante demasiado tiempo, pero en lugar de vengarse con odio o rendirse, Jacob hace lo que pocos hacen bajo presión, busca una salida directamente de Dios. Y es en este punto de la historia que comienza el punto de inflexión. Es aquí donde la escasez comienza a ser superada, no por la fuerza humana, sino por una estrategia espiritual con aplicación práctica. ¿Y qué hace Dios? No envía un ángel con bolsas de oro, no le da a Jacob un rebaño ya preparado, no realiza un milagro visible para impresionar. Dios le da a Jacob una idea. Así es, una idea, una estrategia tan simple, tan inusual, que parecía absurda a los ojos humanos, pero era una estrategia llena de sabiduría divina, porque así es como Dios obra con quienes permanecen fieles, no solo entrega el resultado, sino el camino. La Biblia describe que Jacob tomó ramas recién peladas de álamo, avellano y plátano, y les pintó la corteza blanca, dejando al descubierto su blancura. Luego colocó estas ramas delante de los rebaños, en los abrevaderos donde los animales acudían a beber, y fue precisamente allí donde se aparearon. ¿Y el resultado? Los rebaños
Ellos generaron animales fuertes, manchados y moteados, exactamente los que pertenecían a Jacob, según el acuerdo con Labán. Ahora, piénsenlo, ¿qué lógica natural hay en eso? ¿Qué efectos biológicos podría tener colocar ramas rayadas frente a los rebaños? Humanamente hablando, parece insignificante, pero lo que hay detrás no es biología, es la espiritualidad aplicada a la acción. Era un principio divino, oculto, en una acción aparentemente simple. Jacob obedecía a una idea que solo podía provenir de Dios, y eso lo cambia todo. A veces esperas una respuesta grandiosa y sobrenatural, cuando el cielo solo intenta darte una idea inspirada, un pensamiento, una dirección, una visión, algo que al principio no parece revolucionario, pero que lleva el código de la multiplicación. Lo que Dios le dio a Jacob fue una llave espiritual para activar un ciclo de abundancia en medio de un sistema de escasez. Y esta llave no vino en forma de oro, sino de sabiduría. Este es uno de los mayores secretos de la riqueza bíblica. El verdadero tesoro reside en la comprensión. La estrategia de las varas nos enseña que no siempre es necesario cambiar el entorno para prosperar. A veces, lo que hay que cambiar es cómo lo vemos. Jacob no huyó, no lo dejó todo, se quedó donde estaba, pero comenzó a actuar con una mentalidad del reino, y este es el punto al que debes aferrarte firmemente. Dios no necesita cambiar tus circunstancias para cambiar tu destino, solo necesitas cambiar tu mentalidad y activar tu obediencia, y eso fue lo que sucedió con Jacob. Escuchó, creyó y actuó. 3 pasos poderosos: escuchar la dirección de Dios, creer incluso cuando parezca extraño y actuar con perseverancia. Esta es la sabiduría que distingue a quienes solo sueñan con la prosperidad de quienes la viven con propósito. Porque Jacob no buscaba vengarse de Labán, quería cuidar de su casa, quería ser justo, quería su parte, y eso marcó la diferencia. Ahora imagina aplicar esto a tu vida. Estás en una situación donde podrías sentirte limitado, trabajas duro, eres honesto, pero los resultados no llegan, el salario parece demasiado bajo, las oportunidades escasean, las puertas no se abren. Pero, ¿qué pasaría si, ahora mismo, Dios quisiera darte una idea como la que le dio a Jacob, algo que rompe la lógica, que va más allá de la explicación racional, pero que genera resultados visibles? Quizás estés rodeado de rebaños débiles, quizás quienes te rodean crecen a tu costa, quizás el sistema en el que trabajas fue diseñado para mantenerte pequeño, pero eso nunca ha sido un obstáculo para Dios. Cuando Él da una estrategia, incluso las limitaciones se convierten en terreno fértil. La prosperidad de Jacob comenzó con una idea diferente. Vio algo en la naturaleza que pocos verían. Comprendió que el entorno no necesitaba ser favorable, él necesitaba ser obediente, y la bendición llegó y se manifestó a partir de ese momento. Y lo más interesante, la multiplicación no ocurrió de golpe, fue gradual, un cordero aquí, otro allá, pero cada día, las señales se acumulaban, y esa es la señal de la auténtica prosperidad bíblica. Puede empezar pequeña, pero es constante. No es un golpe de suerte, es el fruto de un caminar con Dios, lleno de sabiduría aplicada, fe práctica y fidelidad silenciosa. Labán no entendía, creía tener el control, pero lo que no sabía era que Dios había desatado una unción de multiplicación sobre Jacob, y cuando el cielo desata algo, ningún acuerdo humano puede detenerlo. Ahora imagina si Jacob hubiera ignorado esta idea. Imagina si hubiera pensado, esto es ridículo, no tiene sentido. Habría seguido viviendo una vida limitada, a pesar de tener acceso a la promesa. Y eso es exactamente lo que le sucede a muchos hoy. Dios provee la estrategia, pero falta acción. La idea surge, pero no hay acción, y sin acción, no hay multiplicación. Así que, si sientes que estás en un ciclo de escasez, la pregunta no es, ¿por qué Dios no me bendice?, sino, ¿qué estrategia me ha dado que aún no he puesto en práctica? Porque la Biblia lo demuestra claramente, la sabiduría es el principio de la verdadera riqueza, y cuando esa sabiduría viene de arriba, transforma incluso un simple palo en una herramienta de abundancia. Y si hasta ahora pensabas que la prosperidad era solo para los grandes, los influyentes,
los que ya tienen mucho. Recuerda a Jacob, era solo un siervo, había sido engañado, estaba solo, pero tenía algo que el cielo respeta, una fe activa, una fe que escucha y actúa, una fe que obra en silencio mientras el mundo se burla, una fe que aplica lo que Dios revela. Jacob había recibido una estrategia, un plan que, a primera vista, podría parecer insignificante o incluso extraño, pero él no dudó, no titubeó, puso en práctica lo que Dios le había revelado, y es precisamente aquí, donde muchos tropiezan, reciben la idea, escuchan el principio, pero se dan por vencidos a mitad de camino porque no ven resultados inmediatos. Pero Jacob nos enseña algo grandioso: la multiplicación no surge de la nada, surge de principios. Jacob comprendió que la abundancia no es casualidad, la prosperidad no es un golpe de suerte, no es un milagro a la deriva, sin fundamento. Hay una lógica espiritual detrás de la verdadera riqueza bíblica, y esa lógica se llama principio. Los principios son leyes espirituales que Dios mismo estableció y que, al aplicarse con sabiduría, generan resultados visibles, duraderos y legítimos. Y eso es precisamente lo que Jacob activó cuando comenzó a colocar las varas delante de los rebaños. Operaba bajo el principio de la siembra, de la persistencia, de la diferenciación. Lo primero que destaca es que no buscó atajos, no intentó vengarse de Labán, no saboteó el sistema, trabajó día tras día, en el calor del desierto, en la inestabilidad emocional de su hogar, en medio de la explotación. Jacob aplicó el principio de constancia, y aquí es donde muchas personas renuncian a vivir una vida próspera con propósito, porque quieren cosechar sin sembrar, quieren resultados de fe sin acciones de fe, quieren abundancia, pero sin disciplina, quieren multiplicación, pero van saltando de una estrategia a otra, sin mantenerse firmemente comprometidos con ninguna. Jacob hizo las cosas de otra manera, observó, estudió los rebaños, comprendió el comportamiento de los animales, esperó el momento oportuno. Eso se llama sabiduría aplicada. Es cuando tomas lo que Dios te muestra y lo usas en el momento oportuno, de la manera correcta, con el corazón correcto. Eso es más poderoso que cualquier técnica, porque ahora no solo estás intentando, sino que estás operando dentro de un principio eterno. Y lo más hermoso de todo esto es que Jacob no tenía prisa, no esperaba que, al día siguiente de la estrategia, todos los rebaños quedarían manchados. Él sabía que el proceso es diario, que la verdadera multiplicación es un proceso de construcción. Y aquí está una de las lecciones más valiosas para quienes están cansados de no ver resultados financieros. Deja de esperar la magia, empieza a aplicar los principios bíblicos a diario. Si siembras todos los días, cosecharás en el momento oportuno, pero si solo observas el viento, como dice Eclesiastés, nunca sembrará. Jacob sembró con perseverancia, y lo que cosechó fue mucho más que animales con imperfecciones. Cosechó libertad, cosechó dignidad, cosechó autoridad. Pasó de ser un siervo a ser el dueño de su propia casa. Y esto no fue casualidad, ocurrió porque comprendió que Dios honra a quienes honran sus principios. ¿Cuántas veces has orado por un milagro financiero, pero no has aplicado los principios del reino a tu vida práctica? Sigues gastando imprudentemente, sigues despreciando lo poco que tienes, sigues quejándote del tiempo, sigues comparando tu trayectoria con la de otros. Esto impide la multiplicación, porque el reino de Dios no se basa en la ansiedad. Se basa en la fe persistente, en la obediencia silenciosa, en pasos constantes. Por eso Jacob no solo prosperó, sino que estableció una cultura de multiplicación para sus hijos y nietos, porque rompió con la prisa y se alineó con el proceso. Mira, Labán intentó manipularlo todo, cambió todos los acuerdos, intentó limitar las posibilidades, pero cuando un hombre o una mujer camina dentro de los principios espirituales, no hay sistema que pueda detener el flujo de bendiciones. Dios no depende de un entorno favorable para tu prosperidad, depende de tu fidelidad a los principios. Y quizás te preguntes, ¿pero cuáles son estos principios? Después de todo, el primero es la constancia. Jacob no hacía algo nuevo todos los días, repetía, con disciplina,
lo que Dios le mandaba. El segundo es la observación. No actuaba por impulso, comprendía los patrones, observaba el momento oportuno. El tercero es la diferenciación. Sabía que necesitaba hacer algo diferente, actuar con excelencia donde todos los demás solo veían rutina. Eso es sabiduría espiritual aplicada. Jacob también nos enseña el principio de la preparación. Mientras veía crecer el rebaño, ya pensaba en la transición. No esperó a que todo fuera perfecto para actuar. Se anticipó, y esa es la mentalidad del reino. El Hijo de Dios que quiere pasar de la escasez a la abundancia necesita desarrollar esta visión de anticipación, de preparación, de administración. Porque, mira, multiplicar no se trata solo de recibir más, es saber qué hacer con lo que recibes. Jacob no solo fue bendecido, fue un buen administrador. Y eso es lo que muchos no entienden. La prosperidad sin sabiduría es una trampa, pero la prosperidad con sabiduría se convierte en un legado. Y todo empezó con una idea, pero solo se hizo realidad porque la puso en práctica. Principios invisibles en el mundo visible. Lo que la gente vio fue a un hombre colocando palos en los abrevaderos, pero lo que el cielo vio fue a un hombre alineado con la sabiduría divina, operando en la dimensión de los principios espirituales eternos. Y quizás eso es lo que te falta para ver cambios reales en tu vida financiera. No es solo otro video, no es solo otro consejo, es una decisión, es acción, es constancia, es aplicar los principios de la palabra como un estilo de vida, y no como un intento desesperado, porque prosperar según la Biblia no es un evento, es un camino, es una construcción. Es una semilla plantada en el momento oportuno, regada con fe, con diligencia y con una visión a largo plazo. Se trata de dejar atrás la mentalidad de urgencia y abrazar la mentalidad de reino. Y cuando decides vivir así, la multiplicación deja de ser un deseo y se convierte en una consecuencia inevitable. Aunque muchos creen que para prosperar necesitan cambiar de escenario, de trabajo, de ciudad o incluso de país, la Biblia revela un principio aún más poderoso. No es el lugar lo que define tu prosperidad, sino la presencia de Dios en tu vida combinada con tu disposición a actuar con excelencia, incluso en territorios injustos. Jacob es el mayor ejemplo vivo de este principio en acción. Prosperó no cuando todo le favorecía, sino precisamente cuando le convenía, cuando todo parecía conspirar contra él. Jacob sirve a Labán, un hombre manipulador, controlador y extremadamente egoísta. Un jefe que, hoy en día, sería el tipo de empleador que te despoja de todo lo que tienes, cambia el contrato, no reconoce el esfuerzo e incluso intenta convencerte de que estás endeudado. Quizás conozcas a alguien así, quizás estés bajo la autoridad de alguien así ahora mismo, pero déjame decirte algo basado en la palabra de Dios. Esto no tiene poder para deshacer la bendición que está sobre tu vida. Jacob vivió en este entorno durante años. No solo fue explotado, sino traicionado repetidamente. Labán le cambió el salario 10 veces, como revela la propia escritura. Y, aún así, Jacob se quedó, no por miedo, sino porque sabía algo que pocos entienden. Aquellos que tienen una promesa de Dios no necesitan huir de las presiones. Necesitan florecer en medio de ellas. Jacob prosperó, no porque la tierra fuera fértil, sino porque la semilla fue bendecida. Aquí yace uno de los principios más poderosos de toda la Biblia para quienes desean vivir una vida próspera y con propósito, excelencia espiritual en territorio difícil. Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y eso fue exactamente lo que hizo Jacob. Sirvió a Labán como se sirve a Dios. Cuidó de los rebaños como si fueran suyos. Actuó con celo, responsabilidad y compromiso, porque sabía que la recompensa no vendría de las manos de Labán, vendría de las manos del cielo. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que tu excelencia no depende del reconocimiento. Significa que no solo trabajas bien cuando te observan, trabajas con excelencia porque revela algo, quién eres en Dios. Y por eso Jacob prosperó, porque la bendición estaba sobre él, y no sobre los alrededores. El ambiente era opresivo,
pero la unción que reposaba sobre Jacob era mayor que cualquier injusticia que pudiera sufrir. Dios estaba probando a Jacob, y quizás te esté probando a ti también, porque antes de confiarnos algo grande, Dios quiere ver cómo manejamos las cosas pequeñas, las imperfecciones, los desafíos. Si esperas la oportunidad perfecta para dar lo mejor de ti, puede que nunca comiences, pero si hoy decides trabajar con excelencia, incluso donde te malinterpretan, te mal pagan o te malinterpretan, entonces activas un principio espiritual que mueve el cielo hacia ti. Jacob lo entendió, y su excelencia permaneció en silencio, no se jactó, no se promocionó, no proclamó su lealtad, simplemente obtuvo resultados, y los resultados consistentes hablan más que 1000 palabras. Labán comprendió que todo prosperaba mientras Jacob estaba con él, pero aún así, continuó oprimiendo. El mundo es así, pero Dios no. La Biblia nos muestra que la bendición que descansaba sobre Jacob era visible incluso para quienes no temían a Dios. Labán, aunque codicioso, reconoció que su casa estaba bendecida gracias a Jacob, y, sin embargo, intentó conservarlo para su propio beneficio. Esto sucede incluso hoy. Hay personas, empresas y sistemas que se sustentan gracias a la presencia de alguien que porta la bendición, pero no la reconocen. Sin embargo, esto no impide que Dios actúe. El favor de Dios sobre tu vida no depende de la validación de los hombres. Cuando Dios ve excelencia en medio de la presión, comienza a abrir caminos de honra y multiplicación. Quizás estés experimentando esta tensión ahora mismo. Trabajas, sirves, entregas, pero no ves reconocimiento. Te ignoran, te pasan por alto, y en el fondo, sientes ganas de rendirte. Pero escucha esto con fe, no te detengas. Tu excelencia es construir algo invisible, pero eterno. Cada acción, correcta en territorio hostil, está activando promesas que, a su debido tiempo, se harán realidad visible. Jacob no solo prosperó con rebaños, prosperó en sabiduría, visión y madurez. Se engrandeció por dentro antes de crecer por fuera. Esa es la prosperidad con propósito. Es cuando Dios te eleva no solo para enriquecerte, sino para transformarte. Y esa transformación comienza cuando decides hacer lo correcto, incluso cuando el entorno a tu alrededor parece todo menos justo. Dios no ignora lo que siembras, y lo que siembras con excelencia, cosechas con honor. El secreto está en no dejarse contaminar por el sistema injusto que te rodea, porque el reino de Dios opera con una lógica completamente diferente. No es el lugar el que bendice a la persona, es la persona quien lleva la bendición y transforma el lugar. Jacob, con su conducta, nos muestra que el secreto para pasar de la escasez a la abundancia no reside en huir de las situaciones difíciles, sino en ser alguien tan firme en Dios que el entorno mismo comience a inclinarse ante la excelencia divina que uno lleva consigo, y es por eso que, incluso antes de alcanzar su independencia, Jacob ya era rico en su interior, ya poseía un ADN de multiplicación, ya era dueño de su postura, su integridad, su celo y su fe. Esta riqueza interior precede a toda prosperidad exterior. Y este es el camino por el que el Espíritu Santo quiere guiarte ahora. Jacob bien pudo haber sido como Labán. Después de todo, estuvo expuesto durante años a un sistema que fomentaba el engaño, la manipulación y el abuso emocional y financiero. Todo a su alrededor le gritaba que, para ganar, tendría que jugar sucio, que solo los astutos prosperan, los honestos pierden. Pero Jacob eligió un camino diferente, decidió mantenerse fiel a su identidad espiritual, incluso bajo la presión diaria de un entorno tóxico, injusto y egoísta. Y esa decisión marcó la diferencia. Es fácil mantener principios cuando eres valorado, reconocido, bien pagado y querido. Es difícil ser honesto cuando todo a tu alrededor invita a la corrupción. Jacob experimentó exactamente eso. Fue oprimido, sus logros fueron constantemente amenazados, sus acuerdos fueron quebrantados, y, sin embargo, no se volvió como Labán, no permitió que la injusticia deformara su esencia, y es aquí donde encontramos una de las mayores lecciones de prosperidad con propósito en la Biblia. Quien elige ser cuando nadie te aplaude, define el tipo de abundancia que podrás mantener. Jacob sabía que
Su destino no dependía de conformarse al sistema, sino de permanecer fiel a su llamado. Comprendió que su autoridad espiritual estaba directamente relacionada con su integridad. Mientras Labán manipulaba, Jacob construía. Mientras Labán se apoyaba en la astucia humana, Jacob se afianzó en la guía de Dios. Y esta diferencia de actitud silenciosa, constante, poderosa fue lo que empezó a cambiar el rumbo, porque la verdadera prosperidad no se trata solo de acumular posesiones, es la expresión visible de en quién te estás convirtiendo, es el fruto de una mentalidad alineada con el cielo, y Jacob estaba alineado. Podría haberse conformado al sistema, podría haber tomado represalias con las mismas armas, pero eligió la sabiduría, eligió esperar el tiempo de Dios, eligió no contaminarse. Esto no significa que Jacob fuera pasivo, al contrario, era estratégico, pero su estrategia no provenía de la carne, sino del espíritu. No manipuló, sino que discernió, no se impuso, sino que escuchó la guía divina, y ese es un camino que muchos no quieren recorrer, porque exige autocontrol, carácter, renuncia y discernimiento espiritual. Pero precisamente por eso, la bendición de Dios se apoderó cada vez más de Jacob, porque se convirtió en alguien confiable a los ojos de Dios, no solo por su esfuerzo, sino porque mantuvo su identidad limpia en medio de la inmundicia. Y aquí hay un principio que puede cambiarlo todo en tu vida: la bendición de Dios no es solo un favor momentáneo, sino una respuesta a tu fidelidad en tiempos difíciles. Si Jacob se hubiera comportado como Labán, podría haber obtenido algo más rápido, pero habría perdido la protección divina, habría perdido el legado, habría roto el ciclo. La prosperidad basada en el engaño es como arenas movedizas: cuanto más te esfuerzas por resistir, más te hundes, pero la prosperidad basada en la sabiduría espiritual, la obediencia y la integridad es inquebrantable, y quizás te encuentres en ese mismo punto ahora mismo, cansado, agraviado, rodeado de gente que parece estar bien, aunque actúe mal, y todo tu interior grita: ¿por qué no puedo hacer lo mismo? Pero aquí es donde se pone a prueba tu fe, aquí es cuando decides si llevarás la verdadera bendición o solo un éxito superficial, porque la verdadera abundancia no es solo lo que logras, sino lo que te niegas a perder mientras forjas tu identidad. Jacob nos enseña que la riqueza con propósito no puede construirse a expensas del carácter, debe ser producto de la esencia. No comprometió la verdad para lograr lo que deseaba, confió en que, a su debido tiempo, Dios pondría en sus manos lo que ya se le había prometido. Sabía que quienes siembran justicia cosechan honra, y eso fue exactamente lo que sucedió. Labán se dejaba llevar por la avaricia, Jacob se guiaba por principios, y ese contraste es demasiado fuerte como para ignorarlo, porque el sistema siempre te presionará para que te conformes. Dirá que la integridad es retrógrada, que la honestidad es debilidad, que el carácter es un disparate, pero el cielo busca hombres y mujeres que no comprometan su identidad, incluso cuando el precio parece alto, y cuando Dios encuentra a alguien así, derrama bendiciones inconmensurables, porque sabe que esta persona no se corromperá al crecer, no se perderá en la abundancia, no abandonará su propósito cuando llegue la prosperidad, porque ya ha aprendido a ser fiel en lo pequeño, ya ha sido probado en secreto, ya ha sido aprobado en silencio, y ahora está listo para llevar algo más grande. Jacob poseía esta madurez espiritual, se había forjado en el fuego de la injusticia, pero emergió más fuerte, más sabio, más recto. Ya no era el mismo hombre que había engañado a su hermano años atrás. Se había transformado, y esta transformación no ocurrió cuando todo salió bien, ocurrió en medio del desierto, de la opresión, de la presión constante. Fue allí donde su identidad se consolidó, y eso es lo que Dios está haciendo contigo también. Si estás pasando por presión, no pienses que Dios te ha abandonado. Él te está moldeando, Él está purificando tu motivación, Él está alineando tu corazón, porque Él no solo quiere darte cosas, Él quiere prepararte para que las cargues sin perderte, y esta preparación casi siempre implica un territorio de injusticia, donde lo único que tienes es tu identidad espiritual. No cambies esto por nada, no dejes que las circunstancias definan quién eres. Recuerda,
La bendición se basa en quién eres, no en dónde estás, y si mantienes tu integridad, tu excelencia, tu obediencia, entonces la abundancia que viene de Dios te llegará en el momento oportuno. A lo largo del viaje de Jacob, algo siempre destacó en su corazón, aunque muchos no lo vieron, no buscó la riqueza por vanidad. Su deseo no era presumir, no buscaba estatus, reconocimiento público ni afirmación social. Lo que ardía en su interior era el deseo de cuidar de su hogar, protegiendo a su familia, brindando seguridad a sus seres queridos. La prosperidad que Jacob buscaba tenía un propósito, y es precisamente por eso que Dios se la concedió. Cuando Jacob decide liberarse de la dependencia de Labán y comenzar a construir su propia historia, dice algo profundo. Afirma que ha llegado el momento de cuidar sus posesiones, su casa, su legado, y este es un momento decisivo en la transición de la escasez a la abundancia, porque allí, Jacob revela que su porqué no era egoísta, era familiar, era espiritual, estaba basado en la responsabilidad y el propósito. Este es uno de los mayores desencadenantes espirituales de la verdadera prosperidad bíblica. Cuando tu propósito está alineado con el corazón de Dios, los recursos comienzan a liberarse. Cuando la motivación de tu alma es construir algo que glorifique al reino, que bendiga a las personas, que proteja a quienes amas, entonces la abundancia no se convierte en un fin en sí misma, sino en un medio para cumplir tu llamado. Dios conoce los corazones, escudriña las intenciones, sopesa las motivaciones, y muchos no prosperan, no por falta de inteligencia o capacidad, sino porque aún no han purificado el porqué de sus deseos. Jacob pasó por este proceso. Años antes, era impulsivo, engañoso, impulsado por el miedo y la ambición, pero el tiempo, el dolor y la presencia de Dios lo transformaron, y el hombre que una vez tomó por la fuerza ahora solo quería construir con justicia, para sí mismo y para su familia. Y quizás estás ahí, luchando cada día por superar la escasez, soñando con una época de abundancia, pero aún no te has parado a preguntarte esto profundamente: ¿por qué quiero prosperar? La respuesta a esta pregunta puede ser el mayor impulsor de tu caminar con Dios, porque cuando tu por qué está alineado con el reino, Dios libera recursos. Él no solo sustenta, Él expande, Él confía más, porque sabe que lo que pone en tus manos estará bien administrado, bien dirigido, y no te alejará de él. Jacob quería cuidar de su familia, quería romper el ciclo de dependencia, quería darles a sus hijos lo que él mismo no tenía, quería construir un hogar donde las bendiciones fueran visibles, y esta motivación atrae el cielo, porque Dios ama la familia, Dios ama la estabilidad, Dios ama la fidelidad al hogar. La verdadera prosperidad bíblica comienza en el hogar. Se confirma por cómo tratas a tu familia, cómo cumples tus compromisos y cómo cuidas a quienes están bajo tu responsabilidad. Jacob no quería que la riqueza compitiera con nadie, no quería demostrarle nada a Labán, no necesitaba demostrar que había triunfado en la vida, simplemente quería dar el siguiente paso en la misión que Dios le había encomendado. Y eso es la madurez espiritual, porque muchos dicen querer prosperar, pero se dejan guiar por la vanidad, el orgullo, la comparación y las heridas emocionales, y mientras el propósito no sane, los recursos no fluyen. Ahora observen con atención, fue precisamente después de que Jacob declaró este deseo de cuidar de su pueblo, de construir con sus propias manos, que Dios comenzó a desplegar la estrategia de la multiplicación. No fue casualidad, fue la respuesta, fue una activación, fue el cielo diciéndote: ahora estás listo, ahora tu corazón está alineado, ahora entiendes el valor de la responsabilidad. Por eso muchos aún no han experimentado la abundancia, porque Dios sabe que si libera recursos hoy, pueden convertirse en un ídolo, un veneno, una distracción, pero cuando ve un corazón entregado, listo para servir, listo para guiar su hogar con amor, listo para usar lo que tiene para bendecir, no solo abre puertas, establece alianzas, y las alianzas dan frutos que perduran durante generaciones. Jacob se transformó por completo, y su prosperidad fue solo el reflejo externo de una reconstrucción interna.
Su propósito dejó de ser la mera supervivencia y se convirtió en la construcción de un legado, y Dios no concede legados a personas inestables, sin rumbo ni visión. Dios da legados a quienes tienen un propósito claro. Esa es la diferencia entre tener dinero y tener prosperidad con propósito. El dinero va y viene, pero la prosperidad del reino es duradera. Bendice tu hogar, tus descendientes, tu entorno, y todo comienza con un corazón que dices: Señor, si me bendices, usaré todo lo que me llegue para cuidar de lo que es tuyo. Tú, que me escuchas ahora, podrías estar en este punto, deseando más, buscando escapar de la escasez, esforzándote por una vida mejor, y eso está perfectamente bien. Dios no condena tus deseos, quiere purificar tus intenciones, porque cuando encuentra a alguien que desea prosperar para cumplir su propósito, no solo le da los recursos, sino también la sabiduría para administrarlos, le da dirección, le da paz, le da provisión sin culpa. La gran pregunta que debes hacerte hoy es: ¿por qué quiero hacerme rico? Si la respuesta está relacionada con el reino, con el cuidado de tu familia, con la difusión del bien, con el servicio, con la generosidad, entonces ya has activado un principio que muchos aún ignoran. Jacob lo activó, y eso cambió su historia. No quería impresionar a nadie, quería proteger a los suyos, quería ser libre para cumplir con su llamado, y eso es lo que llamamos mentalidad de reino, y esa es la mentalidad que Dios quiere activar en ti. Jacob había servido durante años, en silencio, con constancia y con estrategia. Había sido fiel cuando nadie aplaudía, había honrado cuando solo recibía traición, perseveró cuando todo a su alrededor le decía que se rindiera, y entonces, tras años de sembrar con lágrimas, llegó el tiempo de la cosecha. La Biblia dice en Génesis 30:43, y el hombre se enriqueció muchísimo, y tuvo muchos rebaños, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Es una frase sencilla, pero que conlleva una revolución, un hito espiritual, una señal de que la fidelidad a los principios siempre precede a la manifestación de la promesa. Jacob no solo prosperó, se convirtió en dueño, pasó de ser un siervo, un empleado, una persona oprimida, a ser alguien que posee, gobierna y lidera. Y esto no fue cuestión de suerte, fue el resultado de una vida alineada con los principios del reino, porque con Dios, no solo recibes cosas, eres transformado. Dios no solo quiere llenar tus manos, quiere moldear tu carácter para que sepas qué hacer con lo que Él te confía. La transición de Jacob de siervo a amo no comenzó cuando sus rebaños aumentaron, comenzó mucho tiempo atrás, cuando decidió permanecer fiel, incluso cuando lo agraviaban. Comenzó cuando decidió no vengarse a Labán, sino andar con sabiduría, cuando prefirió escuchar la voz de Dios en lugar de seguir su carne. La prosperidad de Jacob no fue un evento, sino un proceso, y ese proceso lo transformó, lo moldeó, lo fortaleció, lo preparó. Mucha gente anhela la abundancia, desean la cosecha, pero rechazan el campo, quieren gobernar, pero no quieren ser los primeros en servir. Pero la Biblia lo deja claro: Dios exalta a quienes se mantienen humildes, fieles y firmes en tiempos de sufrimiento, y Jacob es el símbolo de este camino. Creció inmensamente, no porque manipulara el sistema, sino porque vivió por encima de él, y eso es lo que hace la mentalidad del reino: no se dobla ante la injusticia, sino que la supera con principios eternos. La expresión creció muchísimo habla de algo visible, innegable, público. El mismo hombre que había llegado con las manos vacías ahora poseía muchas posesiones, sirvientes, estructuras y un imperio agrícola. Esto demuestra que la prosperidad bíblica no necesita ocultarse, debe ser vista, no por vanidad, sino como testimonio. Jacob ahora llevaba consigo la evidencia de que Dios había estado con él. Y presta atención a esto: nadie podría decir que Jacob robó, que engañó, que hizo trampa. Su riqueza provino de la obediencia, de la sabiduría, de la visión. Experimentó la cosecha que solo los fieles conocen, una prosperidad limpia, justa, poderosa, y esa es la clase de transformación que Dios quiere generar también en tu vida. Quizás has servido por mucho tiempo, quizás has sido humillado, olvidado,
Quizás estás cansado de ver a otros prosperar mientras tú permaneces firme, fiel, pero aparentemente sin cosecha. Pero si algo nos enseña la historia de Jacob, es que Dios nunca deja a un siervo fiel sin recompensa. La cosecha puede tardar, pero siempre llega, y cuando llega, llega con peso, con honor, con estructura, con autoridad, porque cuando Dios transforma a un siervo en dueño, no solo cambia sus ingresos, cambia su autoridad espiritual, coloca sobre él el peso de la responsabilidad, el liderazgo y la influencia. Jacob era ahora padre de una familia numerosa, dueño de una sólida propiedad, alguien con un verdadero impacto en su generación. Ya no era un fugitivo, ya no era solo un empleado, ahora era un modelo a seguir. Y esto solo fue posible porque fue aprobado en secreto. La verdadera promoción en el reino comienza tras bambalinas, en lugares donde nadie ve, en decisiones silenciosas, en actos de fidelidad que parecen pequeños. Cada noche, Jacob cuidaba el rebaño, cada mañana volvía a trabajar sin quejarse, cumplía cada acuerdo, incluso cuando lo explotaban. Todo esto era semilla, y a su debido tiempo, se convirtió en cosecha. Jacob también nos enseña que la riqueza con propósito no es algo repentino, sino algo que se construye, y lo que se construye con Dios, nadie lo puede destruir. Su posición como dueño no le fue dada por los hombres, le fue otorgada por Dios, y por eso era sólida, sostenible, fructífera, y quizás este sea tu momento de transición. Sientes en tu espíritu que algo está cambiando, que no naciste para vivir esclavizado por las deudas, por sistemas opresivos, por entornos tóxicos. Has trabajado, sembrado, obedecido, y aunque los números aún no lo reflejan, el cielo ya lo ha declarado, tu tiempo de ser dueño está llegando. Pero recuerda, la cosecha solo llega a quienes honran el tiempo de la siembra. Jacob lo entendió, no apresuró el proceso, no presionó a Dios, simplemente se ha posicionado cada día con fe, sabiduría y perseverancia, y cuando llegó el momento, nadie pudo detener su ascenso, y eso es lo que Dios está haciendo contigo. No te quedes quieto, te estás preparando, no te están olvidando, te están edificando. Si has llegado hasta aquí, es porque algo arde en tu interior, y esa llama no es vanidad ni ego, es llamado, es el Espíritu Santo dentro de ti diciendo, te hice para algo más, no naciste para vivir atrapado en la escasez, te creé para crecer, dar fruto y gobernar. Quizás, hasta hoy, has vivido como Jacob vivió al principio, rodeado de limitaciones, frustraciones, sistemas que te explotan, entornos que no reconocen tu valor. Quizás te has sentido olvidado, cansado, desacreditado, pero si esta palabra te ha llegado hoy, es porque Dios quiere transformar tu historia, y esta transformación no empieza desde fuera, empieza dentro de ti, comienza con una decisión, un no. Punto de inflexión. Jacob no vio el escenario cambiar repentinamente, él cambió primero, decidió no contaminarse, decidió no detenerse, decidió aplicar lo que Dios le revelaba, aunque pareciera extraño al ojo natural, y fue esta obediencia silenciosa, esta sabiduría aplicada con propósito, lo que desbloqueó la abundancia. A menudo esperamos un gran milagro, una respuesta espectacular, algo fuera de lo común, pero Dios dice, utilizo estrategias sencillas, uso palos frente a fuentes de agua, utilizo ideas que parecen pequeñas, pero que tienen potencial de multiplicarse. La pregunta no es si Dios actuará, la pregunta es, ¿vas a empezar? ¿Vas a obedecer? ¿Vas a ponerlo en práctica? ¿Vas a dejar de posponer la cosecha por inseguridad y empezar a sembrar con constancia? Este es el momento de liberarte de la mentalidad de escasez, de dejar de verte como una víctima, de dejar de depender de sistemas que solo te agotan. Ha llegado el momento de posicionarse como hijo, como alguien que lleva una promesa, como alguien que lleva la bendición, porque la bendición no está solo en las manos de Jacob, está disponible para todos los que eligen vivir según los principios del reino. Sí, puede parecer que el proceso es largo, que avanzas lentamente, que no pasa nada, pero escucha estos, Dios está trabajando detrás de escena,
Él está forjando tu fe, Él te está enseñando a administrarla, está poniendo a prueba tus intenciones, porque no solo quiere darte prosperidad, sino que quiere asegurarse de que sepas qué hacer con ella, que no te aleje de Él, que no te corrompa, que te acerque aún más a su voluntad. Quizás estés pasando por un momento de escasez, pero escucha con atención, con fe y esperanzas. Dios transforma estrategias sencillas en caminos hacia la abundancia, pero Él empieza cuando tú empiezas, cuando dices sí, incluso sin entenderlo todo, cuando actúas con fidelidad, incluso sin tener todos los recursos, cuando entregas excelencia, incluso sin aplausos, cuando te ocupas de las pequeñas cosas, como si ya tuvieras mucho, porque el cielo no responde a quienes hablan con belleza, sino a quienes actúan con fe. Y si este mensaje resonó contigo, si algo se movió dentro de tu corazón, entonces este viaje no puede terminar aquí, porque Jacob es solo el comienzo. Dios quiere llevarte aún más profundo. Él quiere mostrarte que la Biblia está llena de códigos, claves espirituales y estrategias prácticas para transformar tu vida financiera, emocional y familiar. Y en el próximo video, te lo mostraré aún más claramente. Sí, lo revelaré en el próximo video sobre Génesis 31 y mucho más. No te lo puedes perder. Así que adelante y suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campana de notificaciones, porque estás en un viaje de transformación. Esto no es solo satisfacción, es un llamado divino. Dios te llama a algo más grande, a liberarte de los ciclos de escasez, a ir más allá de la mera supervivencia y entrar en una fase de desarrollo, construyendo un legado, construyendo autoridad y libertad. La historia de Jacob no se registró por casualidad, se escribió para mostrarte que es posible, que la bendición es real, que la promesa es firme, que la prosperidad, según la Biblia, es práctica, accesible y duradera, y que comienza con un corazón dispuesto a obedecer, incluso cuando la situación aún no ha cambiado. Entonces, si quieres experimentar este punto de inflexión, empieza ahora, da ese salto de fe, no solo escuchando, sino practicando, no solo deseando, sino actuando, porque la transformación de Jacob puede y se repetirá en tu vida si decides seguir los mismos principios. Y recuerda, Dios no elige a los más preparados, prepara a quienes responden con obediencia, y si estás escuchando esto ahora es porque algo ya ha comenzado dentro de ti. Nos vemos en el próximo video, y que este camino de fe, sabiduría y prosperidad con propósito siga creciendo en ti, porque este es tu momento de superar la escasez y vivir de verdad, abundancia, con sabiduría y riqueza con propósito. Bendiciones.